ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Señor, gracias en esta tarde por tu presencia. Gracias por tu Espíritu, Señor, moviéndose entre nosotros. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos que tú seas sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que con un corazón hambriento, sediento, estemos hoy, Señor, recibiendo tu palabra, Señor, con hambre en nuestros corazones, Señor. Hacemos a un lado toda distracción, hacemos a un lado todo adormecimiento. Declaro que hoy cada uno despierta en su cuerpo y despierta en su espíritu para recibir la palabra que tú quieres dar a nuestras vidas. Te pido de tu ayuda, te pido que unjas mis labios y que las palabras que salen de mis labios sean palabras tuyas, Señor. Te pido por oídos entendidos, oídos abiertos, corazones dispuestos para hacer todo lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Yo quiero compartirle el día de hoy algo que Dios ha puesto en mi corazón. Tengo algunas semanas con esto, lo he estado de alguna manera digiriendo y quiero hoy poder transmitirle esto que Dios ha estado hablando. La porción que le acabo de leer es una porción que había sido profetizada y luego vemos que Jesucristo, puesto en pie en la sinagoga, leyó esta porción de la Escritura diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar, para liberar y todo lo que nosotros ya vemos aquí. Y bueno, dice la Escritura, dice: me ha ungido para dar buenas nuevas. Yo quiero hablarle acerca de lo que es el Evangelio, porque creo que hay muchas veces que no hemos entendido lo que es el Evangelio, o algunas veces nada más hemos tomado una parte del Evangelio. Pero gracias a Dios tenemos un Evangelio tremendamente poderoso, glorioso, y ese Evangelio está a nuestro alcance. Se trata que cada uno de nosotros podamos recibir la palabra que Dios desea hoy hablar a nuestras vidas. La Biblia nos dice que Jesucristo, puesto en pie en la sinagoga, me dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Y habla de sanidad, habla de libertad, habla de algo tremendo y glorioso que Dios puede hacer. Me encanta esto porque nosotros no estamos aquí solamente para recibir buenos consejos, no estamos aquí para oír cuestiones de moralidad o de alguna manera alguna filosofía, ¿sí? Estamos aquí escuchando la palabra de Dios, amén. Y la palabra de Dios, además de que es una palabra clara, de alguna manera entendible, efectiva, también es una palabra poderosa. Cuando nosotros vemos en la Escritura que Dios sana, está también este poder, el poder de Dios para sanar al que está en este lugar. Nosotros encontramos aquí en la palabra cómo Jesucristo anduvo sanando, anduvo liberando, anduvo haciendo muchos milagros. Y eso históricamente sería algo muy bueno. Pero no solamente la Escritura nos habla que el Señor sanó a Bartimeo, a tantos hombres y mujeres en la palabra de Dios, sino también nos muestra que Él sigue sanando. ¿Sí? Esta palabra es tan sorprendente, tan increíble, porque nos habla, ¿verdad?, de una dimensión sobrenatural. Dígalo conmigo, de una dimensión sobrenatural. Nos habla del área espiritual, pero también nos habla del área natural. Por ejemplo, la Escritura nos muestra cómo de una manera sobrenatural Dios puede sanar a una persona. Ahorita oímos, por ejemplo, el testimonio de cómo es que Dios puede sanar a alguien sobrenaturalmente. La palabra nos muestra de cómo Dios puede liberar a alguien que había estado por años cautivo al alcohol, a las drogas. Dios lo puede hacer en un momento. La palabra nos muestra, por ejemplo, lo que es el cielo, lo que es el infierno, y nos habla acerca de lo que tenemos que hacer con respecto a esto. Nos habla de dones espirituales, nos habla de intervenciones divinas. Y gracias a Dios que este poder sobrenatural está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque la palabra de hoy, además de ser una palabra cierta, es una palabra poderosa. Amén.
Es una palabra poderosa. Junto con la palabra está el poder de Dios. La Escritura nos muestra que el Señor desea vivificar esta palabra. La palabra nos muestra cómo Jesucristo, siendo la verdad, vino y se hizo carne. El Señor había hablado y había prometido que iba a enviar a su Hijo en rescate, en salvación. Pero cuando Jesucristo vino, la palabra se hizo carne. Y hay mucho de la palabra que Dios quiere que se haga carne en nuestras vidas. Y hay una dimensión sobrenatural, pero no solamente hay una dimensión sobrenatural y espiritual, sino también hay una dimensión natural, dígalo conmigo, natural y muy práctica. Por ejemplo, esta palabra me dice, ¿verdad?, cómo puedo apropiarme de una sanidad divina. Cómo que la palabra me da instrucciones de lo que es el cielo, de lo que es la vida eterna, pero también me dice cómo puedo tener un matrimonio sano. ¿Cómo puedo criar a mis hijos en sabiduría? Esta palabra me dice tanto de la parte espiritual como también me dice cómo puedo tener una economía sana. Cómo puedo ser un correcto administrador de los bienes que Dios me ha dado. Entonces esta palabra es tan increíble que tiene tanto dimensiones sobrenaturales y espirituales, como también tiene dimensiones naturales, prácticas, de todos los días. Y estas dos no están desconectadas. Hay una interrelación entre las dos. Hay una relación de lo sobrenatural y espiritual con lo natural, y hay una relación de lo natural con lo sobrenatural y espiritual. ¿Y a qué me refiero? Yo quiero ir avanzando. Esta palabra, este evangelio es un evangelio completo, poderoso, útil, efectivo. ¿Cuántos saben lo que hablo? Es útil, es efectivo, me sirve, funciona. Pero, dígalo conmigo, pero. Y ahí está el problema muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué es? Yo me estaba preguntando como pastor, ¿por qué es que algunas veces teniendo el mismo evangelio, la misma palabra, al mismo Señor, por qué es que algunos no se benefician de tan grande evangelio? ¿Por qué es que algunos crecen, avanzan, están experimentando todos los días más del poder de Dios, pero algunos otros de alguna manera pareciera como si estuvieran estacionados o incluso retrocedieran? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo quiero hablarle acerca de esto. La primera respuesta: Dios es el mismo, Dios es el mismo, no falla. La Escritura nos dice que Él es fiel y verdadero. Él ha hecho todo lo que Él dijo que haría. No hay nada que Dios no haya hecho que dijo que iba a hacer. Amén. Pero, ¿qué sucede? Creo que el problema está en que el creyente o muchos creyentes no han comprendido, dígalo conmigo, lo que Dios hace y lo que nos toca hacer a nosotros. Hay mucho que Dios hace, pero hay algunas cosas que nos toca hacer a nosotros. Se quedaron muy callados. Mire lo que dice Miqueas, capítulo 6, verso 8, y si no lo encuentra, están en los profetas menores, Antiguo Testamento, pero si no lo encuentra, póngase a estudiar la Biblia, y ahorita mientras le explico, le leo este verso. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Subraye usted ahí, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente dice hacer misericordia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Lo que yo quiero resaltar de este verso es que hay algo, dígalo conmigo, hay algo que Dios pide de mí.
Ahora, muchas veces nos sale los religiosos, el religioso que todos llevamos dentro, y decimos, Dios lo va a hacer. Y nos olvidamos de lo que pide el Señor de ti. Le decimos, Señor, ordena mi casa. Y el Señor te dice, yo te dije que la ordenaras ya. ¿Sí? ¿No lo he perdido? Hay algo que Dios pide de mí. Hay algo en la parte o en la esfera natural que Dios pide y que tenemos que hacer. Y si no hacemos eso en el área natural, muchas veces no se refleja en lo sobrenatural o espiritual. Hay una interrelación. Muchas veces caemos a sobreespiritualizar las cosas y pensamos que todas las bendiciones o todas las soluciones nos van a caer del cielo. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. Pensamos que todo va a caer del cielo y tal vez usted me diga, sí, el maná, ¿de dónde cayó el maná? La Biblia dice que la Escritura nos muestra que Dios en el desierto trajo pan del cielo a su pueblo. Pero yo encuentro que el pueblo de Dios tenía que salir a recogerlo. ¿O había entrega a domicilio? No había entrega a domicilio. Cada familia, cada persona tenía que salir y tomar este pan del cielo, recogerlo. La Escritura nos muestra que un día tenían que recoger una doble porción. Entonces la palabra nos habla. Y aún, déjeme voy más allá, aún tenían que prepararlo. Yo no sé si dicen un día maná capeado, otro día maná en ensalada, otro día hacemos un asado de maná. Yo no sé qué harían, pero tendrían que de alguna manera llevarlo a su mesa, comerlo. Y a veces pensamos que en las cosas de Dios Él va a hacer todo, pero Él ya lo ha hecho, mi amado, ya lo ha hecho, mi amado. Y muchas veces estamos poniendo todo de alguna manera en que Dios lo haga y nos olvidamos de lo que tenemos que hacer nosotros. Y esto no es así, no es bíblico, no es lo que Dios ha dicho. Este evangelio es poderoso, pero siempre Dios pidió a cada persona que algo hiciera. Es una pequeña parte. Yo no sé si sea correcto doctrinalmente decirle esto, pero creo que Dios ha hecho el 99% y un 1% nos toca hacer a nosotros. O al 100% de lo que Dios ha hecho, nos pide un 1% de lo que tenemos que hacer nosotros. Y claramente Dios le dice a Miqueas, esto es lo que el Señor pide de ti. Hay algo que Él pide de nosotros. Mire, vaya a Hechos capítulo 2, versos del 1 en adelante, del 1 al 4, nos habla acerca de lo primero que sucedió en la iglesia. Después de que Jesucristo murió y resucitó, ascendió al Padre, la palabra nos muestra en Hechos 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas, dígalo conmigo, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra nos dice que ellos estaban orando y estaban esperando la llenura del Espíritu, pero una vez que viene la llenura del Espíritu, o Dios decidió que la manera de bautizar y de llenar a la iglesia con su Espíritu, Él lo hizo de una manera sobrenatural. Ellos estaban orando, estaban buscando al Señor, y dice la Escritura que vino un viento, vino como un viento recio. Ellos lo describen como un viento recio.
La verdad es que estaban espantados, yo creo, por lo que estaba sucediendo, pero la Escritura dice que les cayeron lenguas repartidas como de fuego. Aún los que los vieron, dice la Escritura, que pensaban que estaban ebrios. Dice, están en la hora feliz. Yo no sé por qué le dicen hora feliz, ¿verdad? Pero estaban ebrios, y como estaban ebrios se les soltó la lengua. Nada más que no hablaban tonterías como muchos borrachos, ¿no? Estaban hablando lenguas angelicales. La Biblia habla literalmente de lenguas, lenguas espirituales, lenguas angelicales. Algo sobrenatural que Dios puede hacer en una persona. Él lo hace. Y esto es algo que nosotros tenemos que anhelar y desear con todo nuestro corazón, pedirle al Señor. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, usted tiene que clamar al Señor hasta que vengan ese bautismo, esas lenguas, esa llenura del Espíritu. Primera, nada más escúchelo, Primera de Corintios 14 nos habla acerca del orar en lenguas, nos habla que Pablo oraba en lenguas más que todos. Está esa parte. Ahora escúcheme bien, aquí esta fue una experiencia poderosa y sobrenatural, pero vaya usted a Gálatas 5, versos 22 y 23. Aquí está la otra parte. Gálatas 5, versos 22 y 23 dice esto: mas el fruto, dígalo conmigo, fruto del Espíritu. ¿A qué se refiere con fruto del Espíritu? Se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Una vez somos bautizados en el Espíritu, pero todos los días debemos de ser llenados, vueltos a llenar con el Espíritu Santo. Entonces cuando dice ahí, más el fruto del Espíritu, está hablando el fruto de la llenura del Espíritu. ¿Cuál es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Déjeme y le explico. ¿Por qué es que Dios dice que la evidencia o el fruto de algo sobrenatural sea algo natural? ¿A qué me refiero con esto? Lo que ellos experimentaron fue algo tremendo. Pero cuando el Señor dice, más el fruto del Espíritu, no dice, más el fruto del Espíritu es que oren en lenguas. Mas el fruto del Espíritu no dice que es que todos profeticen o que disciernan de espíritus, o como la Escritura habla. Habla de amor, habla de gozo, habla de paz, habla de paciencia. ¿El amor será algo que necesitamos todos los días? Claro, porque si no medio mata al que vive junto a usted, ¿verdad? Necesitamos del gozo. A ver, voltea usted a la persona que está a su lado. ¿Está gozosa? ¿Se ve gozosa? Dice, tiene paz. El cuarto punto, paciencia. Dígalo conmigo, paciencia. Y no lo diga así como que le sale humo de las orejas así. Paciencia, Señor, paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice que la verdadera evidencia de la llenura del Espíritu sea algo tan real y tan práctico? ¿Sabe qué? Algunas veces desconectamos lo sobrenatural y lo espiritual de lo natural, y eso da igual a religiosidad. La palabra nos muestra, Primera de Corintios 13, nada más escúchelo ahí. Dice, no importa que usted tenga lenguas angelicales o que profetice, si no tiene amor, nada soy. Entonces, ¿hay una conexión entre estos dos? Sí la hay. Y esto es algo importante, porque algunas veces nos desproporcionamos, nos desequilibramos. Y mire, esto del equilibrio, del desequilibrio, es algo que la iglesia ha batallado históricamente por muchos años. Yo he estado leyendo un poco de lo que es historia de la iglesia,
Y muchas veces la iglesia tendió a cargarse hacia un lado o a cargarse hacia el otro. En algunos tiempos se cargó hacia más la palabra y poco espíritu. En otras ocasiones se cargó hacia el espíritu y se olvidó de la palabra. Pero ¿cuánto nos cuesta muchas veces el mantenernos en equilibrio? Y solamente si miramos con cuidado atentamente a la palabra que Dios ha hablado, seremos creyentes nivelados. Dígalo conmigo, nivelados o proporcionados. Porque nos habla de algo, una experiencia sobrenatural, pero que tiene un uso natural, que yo me beneficio, pero también otros se benefician con lo que Dios ha hecho en mi vida. Nos dice que la evidencia palpable de la llenura del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es cada uno de estos frutos. Nos está hablando de uso cotidiano, nos está hablando de algo de todos los días. Y no le estoy diciendo que sea malo orar en lenguas. Yo le he hablado acerca del orar en lenguas, le he dicho cuán importante es que nosotros podamos tomar todo lo que Dios nos ha dado. Insisto, Pablo decía que él oraba en lenguas más que todos. Yo insisto, esa es una parte sobrenatural, espiritual que Dios desea darnos. Pero no nos olvidemos también de la otra parte, porque podemos tender a una o a la otra, cuando podemos tener las dos. Podemos tener las dos. La palabra nos dice, mire cómo era la vida de un creyente en el libro de Hechos. Hechos 2, verso 43 al 47. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales. Dígalo conmigo, maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué está hablando de esto? Está hablando de algo sobrenatural. La Biblia dice, usted puede leerlo, la Biblia dice que sacaban a los enfermos a las calles para que la sombra de los apóstoles, para que al pasar los apóstoles, la sombra cayera sobre de ellos y ellos eran sanados. Dígalo conmigo, wow. Tremendo, tremendo lo que Dios puede hacer. Y no eran los apóstoles, ¿verdad? Era Dios a través de los apóstoles. La palabra nos muestra en el Antiguo Testamento profetas ya muertos que resucitaban gente. Léanlo en la palabra, en el libro de Reyes. Entonces, qué tremendo, pero dice ahí que hacía señales y milagros, señales y prodigios. Verso 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿No cree que esto nos hace falta? Qué tremenda era la vida de los primeros creyentes. ¿Qué tenían? Tenían lo sobrenatural, pero era tan real eso sobrenatural que había afectado a lo natural. Y otros, al ver lo que Dios estaba haciendo en su vida diaria, entonces dice la Escritura que eran atraídos y cada día añadía el Señor a la iglesia a los que habían de ser salvos. Escúcheme bien. Dios puede y está haciendo algo sobrenatural en usted. Pero ¿sabe qué? Eso sobrenatural que Dios hace se tiene que reflejar en lo natural. Dios está obrando en mí. ¿De qué manera se puede reflejar en lo natural? Por ejemplo, llegando temprano a su trabajo, haciendo lo que debe de hacer, comportándose como tiene que comportarse. Ahora yo le pregunto algo, de Hechos 2, como ya lo leímos ahí, versos del 43 al 47.
¿Dios habrá cambiado? ¿Es otro Dios el que tenemos? No, no, absolutamente no. Es el mismo. La Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Es ese mismo Dios poderoso. Entonces nosotros tenemos que entender que algo Dios hace, pero también algo Dios pide de mí. Y yo tengo que hacer eso que Dios pide de mí. Porque si no hago lo que Dios pide de mí, muchas veces puedo estar deteniendo lo que Dios desea hacer en una manera sobrenatural. Ahorita le voy a enseñar, pero en todos, por ejemplo, la Biblia habla de dones espirituales. Dice 1 Corintios 12, nos habla de dones espirituales, son 9. Voy a nada más mencionarlo: lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, don de fe, don de sanidad, don de milagros. 9 dones espirituales para la iglesia. 9. Y nos habla aquí de aquello que se requiere, porque es necesario que la iglesia pueda tener estos dones. A través de estos dones espirituales, ¿verdad? De la profecía, del discernimiento de espíritus, de don de fe, don de milagros, cada uno de ellos. Nosotros podemos cumplir como iglesia con la tarea que Él nos ha mandado hacer. Necesitamos de esos dones espirituales, sobrenaturales. Amén. Pero también Romanos 12, versos del 6 al 8, nos habla de dones naturales. Nos habla, por ejemplo, la Escritura en Romanos 12, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñar, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. La palabra habla, por ejemplo, de un don de servicio. Hay gente que tiene un don de servicio que es muy importante. Se requiere de gente con ese don de servicio. Hay algunos que tienen un don para, por ejemplo, para enseñar o para exhortar a otros. Usted va con una persona y con esa persona y siempre le da una palabra que de alguna manera le exhorta, le anima a seguir buscando a Dios. La palabra habla, por ejemplo, de un don de generosidad o de dar. Gente que en su corazón no puede estar sin dar y sabe que Dios lo ocupa para poder dar a otros y hacer lo que Dios desea. La Biblia dice, por ejemplo, el que preside. Hay gente que es muy buena para administrar, para organizar, para presidir y poder decir a una persona a otra: haz esto, haz el otro, hace falta que se haga esto aquí. Y cada uno de los dones. ¿Necesitamos de los dones espirituales? Sí, pero también necesitamos de los naturales. ¿Necesitamos profecía? Sí, pero también necesitamos cambiar los focos de este auditorio. ¿Necesitamos recursos espirituales? Sí, pero también necesitamos recursos para pagar la renta de este lugar. Entonces se requiere tanto de lo espiritual como de lo natural. Dios ha planeado que nuestra vida sea edificada con lo espiritual, lo sobrenatural, sin olvidar lo natural, sin olvidar lo que Dios ha dicho que cada uno tenemos que hacer. Y cuando no lo hacemos, nos desequilibramos, nos desproporcionamos y de repente estamos viviendo de una manera que no es conforme a lo que Dios ha dicho. Juan 9, verso número 7. Rápidamente, Juan 9, verso número 7, nos dice la Escritura de un ciego. Y la palabra nos habla de un ciego, de una persona que estaba ciega, y viene Jesucristo, y la Biblia dice que Jesucristo escupió en el piso e hizo lodo,
Y tomando, ¿verdad? Tomando un poco de ese lodo, lo untó en sus ojos. Y Dios le dio una instrucción. Le dijo al ciego, ve y lávate en tal estanque, Siloé. Y la escritura dice ahí, dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y fue entonces, dígalo conmigo, y fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. ¿Qué método el de Jesucristo? ¿Qué método el de Jesucristo, verdad? ¿Cuántos quisieran que Dios hiciera algo así esta mañana? Dice que escupió e hizo lodo. Y luego se lo untó al pobre ciego. Pero el Señor le dijo, ve y lávate. Imagínese el ciego, si hubiera sido como muchos de nosotros, le hubiera dicho al Señor, no Señor, pero sáname. Y el Señor le dice, ve y lávate. Y si el ciego era medio necio, no Señor, pero sáname. No me muevo de aquí hasta que me sanes. Y el Señor le dice, que te dije que te fueras a lavar al estanque. Yo le pregunto, ¿cuándo fue que recibió la sanidad? Tenía la palabra. Dios le había dicho algo y esa palabra era verdadera. Pero hasta que él fue y se lavó, entonces dice la Escritura que regresó viendo. Esto es algo que tenemos que entender y recordar. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos ha dado una palabra y nos ha dicho, ve y lávate. Y nosotros cada día venimos, Señor, háblame. Y el Señor dice, ya te hablé, ya te dije lo que tenías que hacer. Y no lo hacemos. Y como no lo hacemos, no estamos experimentando el poder sobrenatural de Dios. Escúcheme bien, no sé si, yo creo que entiendo bien, pero quiero que usted lo vea. Yo lo que entiendo es que Dios hizo algo sobrenatural cuando el ciego hizo algo natural. Y lo encuentro en muchas partes de la palabra. Lo encuentro en muchas partes de la palabra. ¿Cómo es que Dios le pide algo, le da una instrucción, ve y lávate? Y yo no sé ustedes, pónganse en el lugar del ciego. Qué raro, ¿no? Primero me escupe en la cara y luego me manda a bañarme. No le escupió, yo sé que Jesucristo no escupió, pero me refiero a lo que él hizo. Qué raro. ¿Sabe qué? Algunas veces lo que Dios nos pide es algo tan sencillo que se nos hace imposible que Dios pueda hacer algo. La Biblia nos dice, nada más escúchelo, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 10 al 14, la Biblia nos dice de cómo un general del ejército llamado Naamán, era un generalazo, pero dice la Escritura que tenía lepra. Ayer tuvimos la oportunidad de mi esposa y yo con mis hijas de estar ahí aquí en la Naval, aquí en Antón Lizardo. Hay un sobrino ahí está, fuimos a verlo, hoy hay un evento ahí. Y bueno, pues este lugar impresionante, todos los militares, todo ahí, todo eso ahí. Y bueno, muchas veces todas estas personas pues están ahí, pues mucho ahí orgullo, muchas cosas ahí sucediendo. Pero bueno, la palabra nos dice que este hombre, dice que tenía lepra. Y la Escritura dice que una muchacha que le ayudaba a su esposa, le dice a la esposa de Naamán, hay un profeta que puede ayudarle. Y la Biblia dice que Naamán va con cartas, va con gente, con regalos, con todo, va con el profeta. Y la Biblia nos muestra que el profeta ni le recibió. Me refiero, ni siquiera dejó que llegara.
Nada más Dios le dio una instrucción a través de su siervo. Le dijo el siervo, que dice el profeta, que vayas a bañarte, que vayas a lavarte 7 veces en el Jordán. Y la Biblia dice que Naamán se enojó. ¿Sabe por qué se enojó? Porque él pensaba que primeramente le iba a recibir el profeta junto con unos ángeles que lo iban a cargar y elevar y que algo glorioso iba a pasar de esa manera y de esa manera iba a ser sanado. Pero el Señor le dice, ve y lávate en el Jordán. Aún él dice, mugroso Jordán, hay mejores ríos en mi pueblo. Y mire lo que dice el verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Dice, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. ¿Sabe cuál era el problema de Naamán? Que lo que le pidió no era una gran cosa. Y la escritura nos muestra cómo este generalazo va, yo me imagino que con toda su gente, entra a este río, se sumerge una vez. Yo creo que estaba pensando en todo, dice, estoy haciendo el ridículo delante de todo el ejército, delante de toda la marina, la armada y todos ahí. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. ¿Y sabe qué? Nada había pasado. 7 veces y fue sanado. Yo creo que esto es verdad. Yo creo que esta palabra es verdadera. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios hizo algo sobrenatural cuando este hombre fue y se lavó en el río. Tal vez usted está diciendo, Señor, haz algo en mi familia. Y el Señor te empieza a decir, mira, empieza por poner en orden tu casa. Empieza por arreglar tu casa, limpiarla, me refiero físicamente. Empieza por hacer los mejores frijoles que te salgan. Señor, mi economía está arruinada. Empieza por diezmar, empieza por tener cuidado de en qué estás gastando. ¿Sí me entiende? Porque decimos, Dios hazlo, y el Señor te dice, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? La Biblia nos dice, nada más escúchelo, la palabra nos habla en Mateo 14, verso 15 al 17, nos habla de que el Señor estaba con toda una multitud y la multitud estaba ahí, ya tenía todo el día de estar ahí y los discípulos se le acercan con Jesucristo. Yo creo que se echaron un volado para ver quién se acercaba con él y se acercan a Jesucristo y le dicen, Señor, la multitud tiene hambre. La multitud de discípulos dice, tienen hambre, ya despídelos para que vayan a comer. Y la Biblia dice que Jesucristo les dice, pues denles ustedes de comer. Jesucristo sabía que no tenían manera de ellos darles de comer. Y si usted lee esta misma porción en el Evangelio de Juan, la Biblia dice que cuando les preguntó, ¿qué tienen ustedes? El Señor, los discípulos dijeron, tenemos 5 panes, dígalo conmigo, 5 panes y 2 peces de un muchachito. Yo creo que comía bien el muchachito. Yo no sé si su abuelita le preparó el lunch. Pero tenía 5 panes y 2 peces. Era un buen lunch para una persona, pero no alcanzaba ni para los discípulos, mucho menos para alimentar a 5,000 familias. Pero el Señor dice, denme lo que tienen. Lo bendice
y se lo regresa. Y la Biblia dice que todos comieron y comieron hasta que quisieron. Y luego dice la palabra que sobraron 12 cestas. El Señor podía haber hecho un milagro de la nada, pero decidió tomar lo que tenían. Y con lo que tenían, Dios hizo algo sobrenatural. Si tienen la misma Biblia que yo, ¿verdad? Así están leyendo lo mismo. La Biblia habla por ejemplo, Moisés. Dios le dice, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Y Moisés dice, una vara, Señor, me la encontré por ahí. Y es más, ya está hasta gastada de tanto que la he usado. Pues con esa vara Dios hizo algo. Y Dios se reveló. Entonces la palabra nos muestra acerca de esto. Sí. Segunda de Reyes 13, verso 14 en adelante, si me pueden ayudar con el piano. Dice la escritura, aquí la palabra nos muestra, vamos a leerlo ahí, Segunda de Reyes 13, verso 14 en adelante. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, y dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Escúcheme, el profeta estaba ya muriendo, ya era lo último del profeta. Y llega este rey llorando, diciendo, las cosas se han puesto bastante difíciles. Cuando dice ahí, carro de Israel y su gente de a caballo, estaba hablando que ya se oía de una guerra que venía y sabía que no estaba bien, que no le iba a ir bien. Verso 15, y dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Verso 18, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Dígalo conmigo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Dígalo conmigo, se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Qué tremenda historia. Yo creo que este cuate dijo, ¿cómo pegué nada más? 1, 2, 3. ¿Por qué no siguió pegando hasta que el profeta le dijera, detente? Qué manera de ganar una guerra, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hubiera ganado. ¿A qué me refiero con esto? Es que hay muchas cosas, pequeñas cositas, dígalo conmigo, pequeñas cositas que Dios nos está pidiendo, que pueden desatar victorias tremendas en nuestra vida. Pequeñas cositas, como que llegue y ordene el cuarto de su casa, como que llegue y ordene un cajón, como que empiece a decir, a partir de mañana voy a empezar a ordenar mi economía y voy a anotar todo lo que estoy gastando, porque ni siquiera sé en qué estoy gastando. Es más, algunos no saben ni cuánto deben. Necesitan un auditor para poder saber cuánto deben. Claro que tiene una economía desordenada. Y usted puede estar diezmando y está bien, pero si no ve la otra parte, está en problemas. Esta palabra nos habla tanto de lo espiritual como nos dice, paga lo que debes. Romanos 13 nos dice ahí la escritura que no le debáis nada a nadie. Esta escritura habla de cómo puedo
¿verdad?, encontrarme con el Señor y algo poderoso, pero también, por ejemplo, habla a los matrimonios y habla del deber conyugal. Sí, habla de lo natural y habla de lo sobrenatural y de lo espiritual. Por último, en 2 de Reyes 20, versos del 1 en adelante, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Estoy en 2 de Reyes 20, verso 1. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa. Dígalo conmigo: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esta es una palabra para cualquiera de nosotros, porque nosotros no sabemos el día ni la hora en que Dios nos llamará a su presencia. Pero este rey estaba enfermo. Este rey sabía que había muchas posibilidades de que él muriera. Y el Señor le dice que ordene su casa. Verso número 5. Dice: vuelve. Dios le da la instrucción al profeta, después de que estuvo orando, después de que Dios le habló, le dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, al Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Verso 6: y añadiré a tus días 15 años. Dígalo conmigo: 15 años. 15 años. Dios había dado una palabra y le dijo: ordena tu casa porque estás por morir. ¿Qué cree que haya hecho Ezequías? La ordenó y oró y clamó a Dios. Y la Biblia dice que Dios le dio 15 años más de vida. Qué tremendo. Podía haber orado, pero si no lo ordenaba, no era completo lo que Dios le había dicho. ¿Por qué no cierra sus ojos, se pone de pie? Yo quiero terminar con esta palabra y que terminemos orando. Con sus ojos cerrados, por favor, rápidamente. Primero quiero preguntarle, usted que está en este lugar, yo no sé si haya personas que sea la primera vez que están con nosotros o tiene poco tiempo que está viniendo. Escúcheme bien. La palabra nos muestra que Jesucristo es el único camino, la única verdad y el único que da vida. Solo hay uno que da salvación, es Jesucristo. Y la Biblia nos dice: arrepiéntete y cree, y entonces serás salvo. La palabra nos habla de arrepentirnos de nuestros pecados. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer a Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos, la Biblia nos dice en Romanos 10, versos del 11 en adelante, ahí nos habla todo lo que es Romanos, nos habla acerca de que si creemos en nuestro corazón, pero confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Yo quiero preguntarle a usted que está aquí por primera vez, si usted dice: yo quiero entregar mi vida al Señor Jesucristo, yo quiero arrepentirme de mis pecados y confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Si está usted así y dice: yo quiero encontrarme con el Señor ya, hoy decido entregar mi vida, ¿por qué no con sus ojos cerrados levanta usted su mano derecha? Los que no lo hayan hecho, que sea la primera vez, levante su mano derecha, si ve sus manos, y una vez que la mantenga levantada, vamos a orar. No la baje, por favor, y vamos a decirle al Señor Jesucristo, todos a apoyarle. Dígale: Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados y creo que tú me perdonas y me haces una nueva criatura. Yo te reconozco como el Señor
y Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz por mí y resucitaste. Ven y cambia mi vida, Señor. Hazme una nueva criatura. Te necesito, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo levanto a estas personas que tienen su mano levantada. Señor, oro que un nuevo nacimiento tenga lugar. Señor, en los días, horas que vienen, revélate a sus vidas. Abre sus ojos, abre su entendimiento, Señor. Señor, que empiecen a platicar contigo, que abran la Biblia, la palabra de Dios, y empiecen a comerla, empiecen a conocer todo lo que tú quieres hacer en sus vidas. Señor, yo te pido que puedan, Señor, que tú les lleves a estar integrados a la familia de Dios, que es la iglesia, y caminar en todos tus caminos. Yo te doy gracias por estas personas y por lo que tú eres en ellas. Usted que levantó su mano puede bajarla. Le animo a 3 cosas: 1, que lea su Biblia; 2, a que platique con Dios; y 3, a que se congregue, que venga aquí con nosotros y podemos irle enseñando lo que es la palabra de Dios. Con sus ojos cerrados todos, por favor. Yo quiero preguntarte, ahí con tus ojos cerrados, ¿qué es lo que el Señor te ha pedido? ¿Qué es lo que dice, como dice la Escritura? Esto es lo que el Señor pide de ti. ¿Hay algo que Dios te ha dicho, que tienes claro, que Él te ha dicho que tienes que hacer? Tal vez no sabes todo lo que tienes que hacer, pero sabes que Dios ha hablado en algunas áreas. Mi amado, por favor, ora en este momento pidiéndole perdón al Señor por no haber atendido a su voz. El Señor te ha dicho: ve y lávate. Y a lo mejor le has estado preguntando o le has estado pidiendo que haga un milagro, pero el milagro no viene hasta que no vayas y te laves, hasta que no hagas lo que Dios te ha dicho que tenías que hacer. Dile: perdóname, Señor, y pon en mí, desde aquí en adelante, produce en mí tanto el querer como el hacer. Dile: te pido perdón por mi necedad, Señor, y a partir de este momento yo te pido que tú me ayudes a hacer lo que debo de hacer. Sé que hay mucho sobrenatural que tú harás, Señor, cuando un pueblo te presenta unos panes y unos peces. Cuando tu gracia me hace cantar, tu gracia me hace danzar.